fragmento de la historia. Joaquín Balaguer. Los 10 años de Balaguer. A Balaguer le favoreció el fracaso del gobierno de los 8 años del PRD, pues le permitió en 1986 retornar al poder, esta vez por 10 años. En este mandato su política fue sorprendentemente diferente, todo lo contrario a los 12 años. Este periodo estuvo basado en el respeto a las libertades políticas y a los derechos humanos, naturalmente sin dejar de aplicar métodos caudicistas propios de sus 3 cuatrienios anteriores. En materia económica, el inicio de su gobierno se mantuvo dentro de los modelos económicos implementados durante los 12 años. Incentivó la economía mediante las construcciones de obras públicas. Esta política condujo a graves problemas. Se produjo una ola de inflación que provocó un aumento excesivo de los precios de los artículos de primera necesidad. Esta situación condujo a un estado de inconformidad y desesperación de la población. La crisis económica se agudizó en 1990, con la escasez de la serie de productos como gasolina y gas, profundizándose la crisis energética que por mucho tiempo ha afectado al país. Otros productos que se escasearon fueron el azúcar, la harina, el arroz, la pasta y los medicamentos. Dentro de la gran crisis económica, las zonas francas y el turismo contribuyeron a dinamizar la economía nacional. En las elecciones de 1990 pasaba lo siguiente. La economía del país y la popularidad de Balaguer está desgastada. El PRD estaba desacreditado por los constantes enfrentamientos internos que se generaron en este partido, y que algunos de los funcionarios políticos fueron acusados de malversación de fondos y corrupción, entre estos incluido el expresidente Salvador Jorge Blanco. En estas elecciones se enfrentaron Joaquín Balaguer, Francisco Peña Gómez y Juan Bosch. Balaguer fue declarado ganador por la Junta Central Electoral y logró mantenerse en el poder, a pesar de que el PLD denunció que había cometido un fraude electoral. En este periodo gubernamental se caracterizó por la gran corrupción política que había. Durante este periodo, las organizaciones sociales reaccionaron en contra de las políticas gubernamentales y organizaron protestas, que se hicieron muy frecuentes, y el gobierno utilizó a la policía y al ejército para reprimirlas e imponer el orden. Todas estas situaciones políticas y sociales contribuyeron a que se plantearan una serie de reformas electorales, educativas y constitucionales, entre otras. Producto de esta situación se inició un interesante proceso participativo que tenía como fin el diseño de una política educativa, determinado plan decenal de educación. La situación electoral del año 1994 fue la más compleja. La campaña electoral se caracterizó por los insultos y ofensas de un candidato a otro. Para estas elecciones y para evitar un poco las agresiones, se firmó el Pacto por la Civilidad, que firmaron todos los candidatos menos Juan Bosch. Para estas elecciones, el favorito era José Francisco Peña Gómez. El 16 de mayo las computadoras daban como ganador a Joaquín Balaguer y se inicia la crisis. El Acuerdo de Santo Domingo, que llevó como candidato a José Francisco Peña Gómez, objetó los resultados. Antecedentes del gobierno de los 10 años de Balaguer. Cuando dejó la presidencia en 1978, el sentido común de los dominicanos indicaba que con la derrota electoral, Balaguer había llegado al final de su carrera política. El PRD se proyectaba como un partido con amplias posibilidades de gobernar por mucho tiempo, y Balaguer ya alcanzaba la edad de 72 años. Pero contrario a esas predicciones, la pobre gestión gubernativa del PRD
en 2 periodos consecutivos, de 1978 a 1982 y de 1982 a 1986, creó las condiciones para un retorno balaguerista a la presidencia de la República en 1986. Con un 41% de los votos, Balaguer ganó las elecciones nacionales, lo cual le permitiría investirse por quinta vez como presidente de la República y por primera vez producto de unas elecciones libres y competitivas. Si bien un tanto inesperada, su victoria no tomó muy de sorpresa a los dominicanos. Visto desde fuera, asombraba que Balaguer, ciego y a los casi 80 años de edad, obtuviera una mayoría de los votos. Pero si bien su salud y edad preocupaban, habían otros factores que daban cuenta de su triunfo electoral. Vale la pena enumerar 3. Uno fue, como ya se mencionó, la pobre gestión gubernativa del PRD. En vez de gestar consensos y atender las demandas sociales y necesidades de amplios sectores de la población dominicana, el PRD se consumió en las luchas internas que fragmentaron el partido y obstaculizaron una gestión gubernativa mínimamente efectiva. Otro fue la consistencia del voto balaguerista que se había hecho evidente desde las elecciones de 1982. Contrario a la idea de que una vez fuera del poder, Balaguer perdería su apoyo electoral, las elecciones de 1982 reflejaron que la base de apoyo electoral balaguerista era estable y abarcaba alrededor de 1/3 del electorado, con un PRD todavía robusto y Balaguer haciendo poca campaña electoral. Un 39% del electorado votó a su favor en las elecciones de 1982. Finalmente, el auge electoral de Juan Bosch y su Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que en un balance general favorecía a Balaguer porque los votos que ganaba el PLD provenían básicamente del electorado descontento con el PRD y porque el paso de un sistema bipartidista a uno tripartidista beneficiaba a la fuerza pública, capaz de asegurar por sí sola una mayoría relativa de los votos, en este caso el balaguerismo. La campaña electoral de Balaguer en 1986 tuvo 2 componentes esenciales. Por un lado, se enfatizaron los logros del gobierno de los 12 años, y ante una crisis económica que se agudizaba y un pasionalismo brutal en el PRD, la nostalgia por el crecimiento económico y el liderazgo unificado favorecía ciertamente a Balaguer. Por otro lado, este enfatizó su intención de hacer un gobierno distinto a los anteriores, con términos hasta poéticos. Balaguer declaraba que en una nueva gestión realizaría el gobierno de sus sueños que condiciones adversas se le habían impedido realizar en el pasado. Así, aseguró un 41% de los votos para lograr su victoria electoral. El PRD obtuvo un 39% y el PLD un 18%. Para seguir nombrando las causas que llevaron al presidente Joaquín Balaguer en el poder en 1986, debemos hacer un mayor énfasis en lo que fue la crisis interna del PRD con el gobierno de Antonio Guzmán y lo que fue el gobierno de Salvador Bahía Blanco. Al término de su gobierno, el presidente Antonio Guzmán no solamente enfrentaba la crisis económica y la demanda de los sectores populares que exigían mejores condiciones de vida, sino que tuvo que hacer frente a los problemas que se produjeron al interno de su partido, el PLD. En el seno del partido se produjo una pugna entre los diversos grupos, que eran los que buscaban mantenerse en el poder y los que aspiraban llegar a este. Comenzó a recibir fuertes ataques de sus opositores. Como argumento en su contra, se le acusó de corrupto, tanto a él como a sus funcionarios. Esta coyuntura fue aprovechada por el partido contrario, el Partido de la Liberación Dominicana, quienes se unieron a las acusaciones, levantándose en el país una ola de malestar y descontento. El 16 de agosto de 1982, Salvador Bahía Blanco es juramentado presidente de la República.
Su gobierno se caracterizó por tres elementos fundamentales: crisis económica, crisis social y crisis política. Las condiciones económicas del país al llegar Jorge Blanco a la presidencia eran las siguientes: un gran déficit fiscal en la balanza de pagos, los mecanismos recaudadores de que disponía el Estado eran ineficientes y el endeudamiento público era muy elevado. Los problemas económicos que afectaban a la población más pobre, producto de la aplicación de los ajustes económicos recomendados por los organismos financieros internacionales, provocaron la reacción violenta de las organizaciones populares. Para 1984, las organizaciones sociales y populares se habían multiplicado. La llegada del Partido Revolucionario Dominicano al poder facilitó el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos, como fueron juntas de vecinos, grupos barriales, asociaciones de jóvenes, de amas de casa y grupos religiosos. Estos grupos defendían intereses locales, o sea, en su barrio, en su comunidad, para demandar la solución a los problemas de su localidad. Utilizaban métodos de lucha como toma de iglesias, vigilias, encender velas en las aceras, jornadas de oración, marchas políticas, entre otros.